Hola amigos, hoy quería hablarles sobre algunos animales que fueron grandes o gigantes para su tipo o comparado con los animales actuales, y se lo quiero dedicar a los amigos que propusieron a estos animales en los comentarios. Los babuinos se encuentran entre los primates más exitosos, con un mínimo de 6 formas distintivas en toda África subsahariana. Sin embargo, su presencia en el registro fósil no está clara, enterrada en los mismos depósitos de cuevas de Sudáfrica que los Australopithecus. Los papiones fósiles se refirieron a distintos géneros: Parapapio, Pteropithecus, Gorgopithecus o Dinopithecus, sobre la base del tamaño de los dientes poscaninos y la morfología descriptiva del hocico. Dinopithecus tenía aproximadamente el doble de tamaño de los babuinos vivos más grandes, con un promedio de 46 kilos para los machos y 29 kilos para las hembras, según estimaciones de los dientes molares. En algunos casos, como máximo, se estimó que los machos podrían alcanzar en la madurez un peso de 77 kilogramos y, debido a su tamaño, no serían arbóreos, que era una hipótesis planteada al principio. El cráneo es similar al de los babuinos modernos, excepto que generalmente no tiene fosas faciales, es decir, las depresiones a los lados del hocico y la mandíbula inferior, y crestas maxilares, crestas de hueso que corren a lo largo de los lados superiores del hocico. Por estas razones, Dinopithecus a veces fue considerado como un subgénero del género Papio, que es el género de los babuinos. Un estudio estimó que el rango ancestral de los babuinos estaba en el sur de África tropical y no en el extremo sur del continente, pero esto fue seguido de muchos movimientos hacia el sur y el oeste. En cambio, el movimiento hacia el norte y el este puede haber sido menor o verse obstaculizado debido al bloqueo de alta densidad de nichos por parte de otros monos. Dinopithecus habría tenido una dieta amplia, con muchas frutas, poco pasto y bastante proteína animal, representada por aves, huevos, pequeños mamíferos y tal vez algo de carroña. Sin embargo, las especies de cuerpo grande habrían tenido grandes dificultades para sobrevivir en una variedad de hábitats tan amplia como hubo en África. En cambio, las especies de cuerpo más pequeño se vieron favorecidas. Esto puede explicar la distribución geográfica muy limitada de los babuinos de cuerpo grande, como Gorgopithecus y Dinopithecus. Aquí tenemos a un pez gigante, Lysictis. Él medía 16 metros de largo, era la ballena o el megalodón de su época. Era de movimientos lentos, tenía fuertes aletas. Su tamaño lo protegía de pequeños depredadores, pero era presa de los enormes reptiles marinos como Liopleurodon o Metriorhynchus, debido a su lentitud. Vivía en grupos de unos 7 o 10 individuos que viajaban juntos en busca de comida. Se alimentaban de plancton que engullían y que filtraban con sus más de 40.000 dientes largos, finos, que parecían las barbas de una ballena. Al igual que con muchos animales prehistóricos descubiertos en el siglo XIX, sus fósiles fueron una fuente de confusión y competencia. Cuando el granjero Alfred Nicholson Leeds descubrió los huesos en un pozo de Marga, en Inglaterra, en el año 1886, se los envió a un compañero cazador de fósiles que lo identificó erróneamente como las placas traseras de un dinosaurio estegosaurio. Al año siguiente, durante un viaje al extranjero que estaba haciendo el eminente paleontólogo de Estados Unidos, Othniel Marsh, lo diagnosticó correctamente como perteneciente a un pez prehistórico gigante, momento en el que Leeds hizo una breve carrera excavando fósiles adicionales y vendiéndolos a museos de historia natural. Este enorme pez fue muy difícil de interpretar porque los esqueletos no estaban completamente hechos de hueso. Grandes partes consistieron en cartílagos que no fueron fosilizados. Como las vértebras se encuentran dentro de las partes que no se conservaron, es complicado determinar la longitud total del cuerpo. Las estimaciones variaron significativamente. Durante el siglo XX se creyó que medía hasta 30 metros de largo. Investigaciones recientes redujeron esto a unos 16 metros para los individuos más grandes.
Se han encontrado huesos del cráneo que indican que tenía una cabeza grande, con protuberancias en el techo del cráneo. Los radios de las aletas óseas fosilizadas muestran grandes aletas pectorales alargadas y una aleta caudal vertical alta. Los arcos branquiales estaban revestidos de branquiespinas, equipados con un sistema único de delicadas placas óseas que filtraban el plancton del agua del mar, su principal fuente de alimentos. Apenas 10 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, aparecen en el planeta los primeros mamíferos gigantes, los pantodontes, y dentro de los pantodontes más grandes, Coryphodon, cuya especie más grande medía unos 2 metros de largo de la cabeza a la cola y pesaba media tonelada, pero todavía se cuenta como los animales terrestres más grandes de su época. Es importante también recordar que los mamíferos no surgieron repentinamente luego de la gran extinción del Cretácico, sino que coexistieron con los dinosaurios, que eran mucho más grandes, durante la mayor parte de la era mesozoica, pero eran muy pequeños y parecidos a musarañas. Sin embargo, Coryphodon no fue el primer pantodonte identificado en América del Norte. Este honor pertenece a Barylambda, que era un poco más pequeño. Coryphodon y sus compañeros pantodontes vivían como hipopótamos modernos, pasando gran parte de su día en pantanos llenos de maleza y arrancando plantas con sus poderosos cuellos y cabezas, posiblemente porque los depredadores escaseaban durante el Eoceno temprano. Coryphodon era una bestia relativamente lenta y pesada, equipada con un cerebro inusualmente pequeño. Aún así, este mamífero de la megafauna logró poblar la mayor parte de América del Norte y Eurasia durante 5 millones de años en la Tierra, lo que lo convierte en una verdadera historia de éxito de la era cenozoica temprana. Debido a que estaba tan extendido y dejó tantos especímenes fósiles, Coryphodon es conocido por una desconcertante variedad de especies y nombres de géneros que están la mayoría obsoletos. Varias especies fueron descritas por los famosos paleontólogos del siglo XIX, Edward Drinker Coop y Othniel Marsh. Incluso después de décadas de podarlos, hay más de una docena de especies de Coryphodon nombradas, pero antiguamente había hasta 50. ¿Qué tan mega era Megapiraña? Bueno, puede que nos decepcione saber que este pez prehistórico de 10 millones de años solamente pesaba unos 10 kilos, pero tenés que tener en cuenta que las pirañas modernas inclinan la balanza a 2 kilogramos como máximo y realmente son solo peligrosas cuando atacan a sus presas en grandes cardúmenes. Megapiraña no solamente era por lo menos 10 veces más grande que las pirañas modernas, sino que tenía en sus peligrosas mandíbulas un orden adicional de magnitud de fuerza, según un estudio que fue publicado por un equipo de investigadores internacionales. La mayor de las pirañas modernas es la piraña negra, que devora a sus presas con una fuerza de mordida de 70 a 75 libras por pulgada cuadrada, 30 veces su propio peso corporal. Por el contrario, este estudio mostró que Megapiraña masticaba con una fuerza de hasta 1000 libras por pulgada cuadrada, unas 50 veces su propio peso corporal. Megapiraña era un depredador de la época del Mioceno, devorando no solamente peces y cualquier mamífero o reptil, lo bastante tonto como para meterse en su hábitat fluvial, sino también tortugas grandes, crustáceos y otras criaturas con caparazón. Sin embargo, hay un problema con esto, es que hasta la fecha, los únicos fósiles de Megapiraña consisten en pedazos de mandíbula y una fila de dientes de un solo individuo, por lo que queda mucho por descubrir sobre esta amenaza del Mioceno. Los calicotéridos fueron mamíferos ungulados perisodáctilos extintos que caminaban apoyándose en los extremos de los dedos. Tenían pezuñas como una cabra, vivieron aproximadamente del Oligoceno tardío al Plioceno temprano, entre 26 y 8 millones de años atrás. Fueron encontrados en Europa, África y Asia. Los calicotéridos no tenían incisivos ni caninos superiores, y algunos tampoco tenían caninos inferiores.
Ellos tenían un importante dimorfismo sexual, es decir, que eran diferentes los machos y las hembras. Tenían un aspecto muy poco usual, porque eran una mezcla entre caballo y gorila. Tenían un número impar de dedos con predominio del central. Eran más altos que un oso grizzly, pero también había tallas más pequeñas, del tamaño de ovejas. Tenían extremidades delanteras con garras y patas traseras robustas. Algunos calicoterios también podían retraer las garras, como algunos felinos. En un principio se creía que los calicotéridos eran carnívoros, pero estudios posteriores concluyeron que eran ramoneadores. La postura bípeda que podrían haber tomado y las garras hacen pensar que preferían los recursos de los árboles, que eran muy abundantes en esa época. Aunque la principal función de las garras fuera el sostén y el alcance de las ramas para llegar a su alimento, también lo podrían haber utilizado como armas para luchar contra depredadores o contra otros calicotéridos, es decir, que hubieran sido territoriales, como sus parientes un poquito distantes, que son los rinocerontes. Callosidades que tenían en el isquion implican que estos animales se podían sentar sobre sus ancas por extensos periodos de tiempo, probablemente mientras comían. Almohadillas óseas de soporte crecían sobre el lado dorsal de las falanges, lo que se interpreta como que caminaba sobre los nudillos, lo que probablemente era útil para evitar desgastar las garras, preservándolas tanto para usarlas como un rastrillo de ramas o como una formidable arma defensiva. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustan los animales bien grandes, les sigo contando otro día. Mientras tanto, se me cuidan mucho. Un abrazo grande.